Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Opel Vectra B. Las reclamaciones suelen ser mínimas. Son demasiado débiles para automóviles con motores de hasta 125 caballos de fuerza antes del rediseño. Las pastillas a menudo crujen y la mayoría de los servicios no pueden ajustar correctamente el mecanismo del freno de mano. Como referencia, el ajuste inicial se realiza con un trinquete directamente en el tambor y solo entonces se tensa el cable en la palanca. El resto de quejas se deben a la edad, las tuberías se pudren, normalmente en la parte trasera, los purgadores se rompen ocasionalmente, los casquillos de las pinzas se dañan, especialmente los traseros. Se produce corrosión en los cilindros de freno, el cable del freno de mano se agria. El EBIAS en los coches más antiguos no es especialmente eficaz. La unidad de 3 canales prácticamente no ayuda a patinar y deslizarse en arco. Desde 1998 se ha instalado un sistema más avanzado, cuyo único inconveniente es la mayor probabilidad de fallo debido a una falla de soldadura en el bloque. A menudo, durante las reparaciones, el cableado de vacío del amplificador se rompe y se vuelve frágil con el tiempo, así que preste atención al estado de la T y la entrada al amplificador de vacío, porque el problema es bastante complicado de resolver. La vida útil de las piezas originales para frenos grandes con un diámetro de 288 milímetros impresiona gratamente. Los discos de freno delanteros pueden gastar cientos de miles y desgastar 1 o 3 juegos de pastillas. Los frenos traseros son un poco menos duraderos y es recomendable cambiar las pastillas con más frecuencia para evitar que los cilindros se agrian. Pues bien, como todo freno con pastillas salvavidas, se recomienda realizar un mantenimiento intermedio de los frenos, con lubricación de los pasadores de la pinza y revisión de las retenes cada 30.000 kilómetros. Los opelistas realmente critican el chasis del Vectra B. Tras una mayor aclaración de las circunstancias, resulta que la suspensión delantera es casi eterna, pero el recurso de 100.000 para el multibrazo trasero y el precio de su reparación ya son demasiado. En general, no creas en los rumores, todo es confiable y extremadamente barato para los estándares actuales. Por supuesto, en comparación con la antigua viga torcida, la confiabilidad no es la misma y el costo de la reparación es elevado, pero esto es solo para entusiastas de los automóviles especialmente empedernidos. Por eso los coches Siguli parecerán un poco caros de utilizar. La suspensión delantera, como ya se mencionó, puede durar entre 120 y 200.000 sin grandes intervenciones. Las rótulas y los bloques silenciosos del brazo de control inferior son extremadamente confiables. El soporte superior se hundirá después de 100.500 kilómetros y las posibilidades de dañarlo con los baches aumentarán de increíble a esperado. Es mejor no permitir que esto suceda, porque las capotas son caras y la comodidad se resiente. El amortiguador en sí pierde eficiencia incluso antes de los 100.000 kilómetros, pero con un kilometraje superior a 200 incluso se pueden encontrar piezas originales secas, no actuales y con algún tipo de rendimiento. En la parte trasera, la situación es un poco peor. Las nuevas bisagras exteriores originales de los brazos y los bloques silenciosos de los brazos de arrastre pueden durar entre 80 y 100.000 con una instalación adecuada. La vida útil de las piezas no originales puede ser comparable a la del original o significativamente menor. ¿Adivina qué preguntan los propietarios de automóviles especialmente ahorrativos? Al comprar, debe revisar cuidadosamente las 4 bisagras externas, los 4 casquillos internos y los bloques silenciosos. Y no olvide alinear las ruedas del eje trasero después del reemplazo, la goma se come instantáneamente. El reemplazo es bastante costoso porque requiere el uso de un mazo, un martillo neumático o extractores especiales. La mayoría de las veces, las bisagras inferiores están dañadas y la vida útil de las superiores es entre 1,5 y 2 veces menor y, a menudo, se reemplazan en reserva. La vida útil típica de las piezas de recambio de series económicas en nuestras carreteras es de unos 30.000 a 50.000 kilómetros. Además, a veces todavía no hay golpes, pero ya se oye un chirrido, y luego los propietarios ahorrativos inyectan ATP en la carcasa de las bisagras.
¿Hay alguna fuga de aceite? Están intentando venderle una opción económica. A los opelistas tampoco les agrada. Por supuesto, porque la rejilla puede golpear o tener fugas. Con un kilometraje de unos miserables 250 a 300.000. Por alguna razón, las reparaciones se consideran caras, aunque se ofrece un paquete de trabajo especialmente para los propietarios de Opel, cuyo precio se estima en menos de 5.000. Comprar uno usado es incluso más barato, una opción común, afortunadamente hay suficientes y para. Por alguna razón, comprar un estante después de una restauración de fábrica se considera elegante. En mi opinión, el Vectra V tiene una dirección excelente y confiable, excepto que los extremos de la dirección no tienen una vida útil especial y, además, las juntas universales de la columna de dirección tienden a aflojarse incluso en un automóvil de 10 años. La bomba de dirección asistida es confiable, excepto que la junta del depósito de la bomba a menudo tiene fugas, al igual que la tubería de baja presión. Además, el depósito se encuentra directamente sobre la bomba y se daña con relativa frecuencia. Pero las fugas en las líneas de presión son raras y generalmente son el resultado de reparaciones muy infructuosas que implican intentos de cambiar la ruta de la línea. Por cierto, el ventilador del radiador en los automóviles con aire acondicionado puede moler el tubo de la dirección asistida. Aquí se encuentra el bucle del radiador de la dirección asistida, y si la geometría del parachoques se altera ligeramente, por ejemplo, después de un ligero golpe con la parte delantera, o el cojinete del ventilador está desgastado, este último comienza a triturar el metal, y en ocasiones lo consigue. Esto no quiere decir que todo aquí sea perfectamente fiable. Cualquiera que compre un coche con un motor V6 o de 4 cilindros en línea de bloque grande, es decir, X20XEV/X18XE o Z22C, está de suerte. Dependen de transmisiones manuales y automáticas muy fiables. Pero para aquellos que tienen un motor pequeño, es decir, 1.6 o 1.8 en el Restyling, les ponen una buena cantidad de dinero, destacando no las mejores unidades. El secreto de esta separación es bastante sencillo. Entonces todo dependía de las circunstancias, el diferencial y la caja de cambios podían romperse, o todo se limitaba al ruido. Verifique, haga girar las ruedas de un automóvil suspendido, el aullido de los engranajes de la transmisión manual moribunda será claramente audible. Afortunadamente, en el Vectra V hay una solución al problema, y es extremadamente simple. Solo es necesario reemplazar el conjunto de transmisión manual con transmisiones y bujes con una caja más fuerte de la serie F16, F18, F23, F25 por una más potente. Carros. Será más económico que cualquier reparación de una transmisión manual vieja o incluso la compra de una unidad por contrato. Pero no todos se atreven a hacer tal cambio, algunos reparan obstinadamente y cambian el punzón por jabón. Hay problemas mínimos en automóviles con motores X18XE/X20XEV con transmisión manual. En el pre-restyling se encuentran principalmente cajas de cambios F18, tienen el cambio trasero izquierda adelante, y en el rediseño, más a menudo F23, tienen el cambio trasero derecha atrás. Se producen problemas con los rodamientos, pero son extremadamente raros. La transmisión manual F23 también se instaló con motores diésel y un motor Z22E de 2,2 litros. El problema aquí es principalmente el desgaste del mecanismo de cambio de marcha, el helicóptero en el F18 y los cables con el balancín en el F23. El helicóptero se repara instalando pernos en lugar de los ejes viejos, o instalando un mecanismo con un Daewoo Nexia relacionado, y en el F23 lo único que ayuda es sellar la bola de balancín o reemplazarla. En los coches con V6 2.5 y 2.6 hay una transmisión manual de la serie F25. En términos de problemas, el mismo F18, pero aquí los rodamientos son confiables como una roca. Las máquinas automáticas de la serie AF13, también conocidas como Aisin TF60-40L o su pariente más moderno AF1760-41SN, son muy
muy confiables para los motores después del rediseño según los estándares modernos. Así, el 4 velocidades de la misma serie del Astra H se considera una muy buena unidad, pero todo se aprende en comparación. Las cajas de cambios de la serie AF13 todavía resultan ser menos confiables que las AF14, AF22 en automóviles más potentes, debido a un engranaje planetario más débil, fallas más frecuentes del tambor del paquete de propulsión y quema del paquete 3 a 4 y el auto neutral encendido en casi todas partes. Y la caja de cambios rediseñada de la serie AF17 también requiere cambios de aceite más frecuentes, cada 50 a 60.000 como mínimo. Tiene una vida útil mucho más corta de los forros del embrague de bloqueo del motor de turbina de gas y es más probable que sus propietarios encuentren contaminación del cuerpo de válvulas. También hay transmisiones automáticas con emulsión en ATF, los radiadores los suministró Valeo y tuvieron problemas con las juntas hasta 2004 a 2006. Como resultado, el kilometraje promedio antes de la revisión para AF13, AF17 es inferior a 250 a 300.000 y se sobrecalientan mucho más fácilmente que las cajas más potentes. La solución al problema es la misma que con una transmisión manual. Puede instalar una transmisión automática de una serie más duradera, reemplazando la transmisión y los bujes en el camino. Es cierto que la falta de potencia del motor con una caja de cambios más larga se sentirá con más fuerza que con una transmisión manual. La transmisión automática para motores grandes es la variedad Aisin 50-40NE/L, es notablemente más confiable que la 60-40SN. Menos propensos a sobrecalentarse, los embragues de fricción funcionan de manera más confiable. Entre los problemas relacionados con la edad se encuentran quizás el debilitamiento de la banda de freno, las grietas y la pérdida de presión del tambor de avance, así como la contaminación banal del cuerpo de la válvula y la falla del motor de turbina de gas con un gran kilometraje. A menudo se reparan unidades con un kilometraje de 350 a 500.000 y sin rastros de intervención. De los problemas graves, inicialmente los únicos problemas encontrados fueron el desgaste cuando se activaba la función de neutralidad automática y los daños debidos a la entrada de anticongelante en el ATP. En primer lugar, por el hecho de que casi no se rompe. Por ejemplo, los motores de la serie X18XE/X20XCV son increíblemente fiables. Al cambiar el aceite aproximadamente a tiempo, el grupo de pistones recorrerá al menos 250.000 kilómetros y probablemente todos 350 a 400. Con pocas posibilidades de coquización de los anillos raspadores de aceite y desgaste de los anillos de compresión. El reemplazo de sellos de vástago de válvula, sellos de árbol de levas y cigüeñal, araña del sistema de enfriamiento, válvulas del calentador, numerosos tubos de vacío, controles eléctricos, grietas en el colector de escape y otras delicias no desaparecen en ninguna parte, pero se resuelven de manera relativamente simple y económica. Las principales quejas durante el funcionamiento son las fugas de aceite debido a un sistema de ventilación del cárter imperfecto y, además, constantemente obstruido. Lo mismo puede decirse del separador de aceite en la culata y del orificio en el cuerpo del acelerador. Como se mencionó anteriormente, la válvula de control de aire inactivo falla debido a contaminación, contracción del resorte y problemas eléctricos. El termostato está débil y el colector de escape mal diseñado se está agrietando. Con la edad, el sistema de refrigeración comienza a tener fugas y las mangueras no se cambian a tiempo. El tanque de expansión tiene una fuga, en el que el sensor también comienza a hundirse. Bueno, el mayor problema lo causa la araña antes mencionada, un tubo de plástico en la parte trasera del motor con numerosas mangueras para calentar el acelerador, el colector, el calentador, el depósito, etc. La araña es cara si se utiliza una pieza original, pero se puede arreglárselas reemplazando solo la pieza central de plástico del Vectra A, se separa a lo largo de la costura y fluye directamente al colector de arranque y escape. El precio del trabajo en este último caso aumenta ligeramente y aparecen muchas conexiones en abrazaderas.
Un EGR obstruido simplemente se atasca con una junta o se suelda su entrada al colector, se suelda el colector en sí, se hacen cortes en el plano del guardabarros y se intenta instalar pernos reforzados. Se limpia el sistema de ventilación, se instalan juntas nuevas, se instala un nuevo separador de aceite en la manguera de escape de gas del cárter, se perfora el orificio del acelerador a 1,5 milímetros o incluso se instala una válvula PCV para un funcionamiento más preciso del sistema. Ahora sobre los sensores. La dinámica y el apetito del motor dependen del estado del sensor de masa de aire y de la sonda lambda en el escape. Las piezas originales son caras y los repuestos baratos son prácticamente inexistentes. Afortunadamente, rara vez fallan siempre que el filtro de combustible, el regulador de presión de combustible y el filtro de aire estén en buen estado de funcionamiento. El colector de admisión de geometría variable ya no se puede reparar oficialmente. Con el paso de los años, se ensucia mucho por dentro y las trampillas de ajuste de la longitud de admisión se atascan, tras lo cual el motor pierde mucha potencia o respuesta del acelerador. En la práctica, todo se puede entender perfectamente, pero habrá que montarlo con sellador y reparar los accionamientos de vacío seleccionando membranas y palancas. La mayoría de las características y problemas del motor se han eliminado hace mucho tiempo, y al comprar un automóvil con dicho motor, la única pregunta que queda es si ya se ha realizado una revisión importante y qué tan bien. En el peor de los casos, será usted quien tendrá que someterse a este procedimiento no demasiado caro pero sí desagradable. En el caso del motor 2.5, la fiabilidad y vida útil son aproximadamente las mismas, pero el mantenimiento es un poco más caro debido a la peor disponibilidad de unidades y al mayor número de componentes. Una de las características específicas es un intercambiador de calor de aceite fallido en la curvatura del bloque, propenso a la corrosión. Allí se encuentra el termostato, es muy difícil llegar a él, hay que quitar toda la correa de distribución. Pero el sistema de refrigeración y el cableado están mejorados. Las tapas de las culatas son de metal y las fugas de aceite no molestan a los propietarios hasta el momento en que el sistema de ventilación se obstruye por completo y no exprime los sellos, y el colector de admisión es notablemente más liviano. Mantener. Entre los conductores de Opel económicos, el motor se considera demasiado caro, aunque esto significa principalmente reparaciones costosas que no requieren muy a menudo, y en mantenimiento es, en cierto modo, incluso más barato que el 1.8/2.0. Los motores estructuralmente similares 3.0 y 2.6 son extremadamente raros, el 2.6 se diferencia solo en un grupo de pistones más raro y caro, un par extra de sondas lambda y un acelerador electrónico, y el 3.0 se instaló en un lote limitado, básicamente ya es un producto de una sintonía independiente. Simplemente será cambiado por un Opel Omega o Saab 9000. El motor 20NEJ es una línea separada. No en vano no hay una primera letra en la designación del motor antes del número, porque este motor pertenece a la clase medioambiental Euro 0 y no estaba destinado a la venta en Europa. Los coches que lo llevan suelen tener las configuraciones más sencillas y se fabrican en Brasil, ocasionalmente hay alemanes. El motor en sí es fenomenalmente simple, su vida útil es más larga que la del 20XV, debido a un poco menos de potencia y una culata más confiable, la ausencia de EGR y catalizadores de fábrica, una admisión simple y los sensores más simples y confiables. Pero un coche no es solo un motor, y en el caso del Vectra B esto es doblemente cierto, porque el estado de la carrocería de los coches brasileños deja mucho que desear. Esto incluso sin tener en cuenta las configuraciones francamente vacías, que anulan el sentido de comprar un coche antiguo de clase D. Otro motor sencillo del Vectra B es el 1.6 de 8 válvulas que se instaló en los coches europeos antes del rediseño. Las configuraciones, nuevamente, son las más simples, la potencia es de solo 75 caballos. Pero en términos de tracción no es muy inferior a un éxito de ventas de todos los tiempos como el 1.6 EDPBAC en los automóviles VW. La dinámica es solo ligeramente peor que la de los pesados A4 y Passat con este tipo de motores.
En el Vectra B se pueden encontrar dos variantes de dicho motor, el 16LZ2 sin catalizador en las configuraciones más simples no para europeos y el más serio X16SZR, que ya cumple con Euro 2 y está destinado a los más económicos, pero siguen siendo compradores europeos. Ya cuenta con un sistema de potencia más complejo e incluso cuenta con EGR, absorbedor y catalizador. La fiabilidad es alta, especialmente en el aspecto mecánico. Se espera que el sistema de control de una versión más compleja cause más problemas. Los coches tampoco suelen estar en las mejores condiciones, ya que fueron utilizados desde el principio en Rusia o por conductores especialmente económicos. Pero si los motores de 8 válvulas siguen siendo exóticos, aquí tenemos un 1.6 de 16 válvulas con una potencia de 101 caballos. Este es el motor más popular del Vectra B. Se conduce un poco aburrido, pero esta potencia es suficiente para moverse con confianza por la ciudad y el conductor se siente tranquilo en la carretera. Por supuesto, en comparación con el 2.0, la diferencia es obvia, y no a favor del 1.6, pero el 1.8 anterior al rediseño no era mucho mejor en dinámica. La diferencia es obvia en otro sentido. Los motores 1.6 no solo estaban equipados con transmisiones manuales y automáticas menos confiables, sino que también tenían un recurso muy limitado y muchos problemas bastante costosos en el sistema de control. Parecería un diseño muy conservador con un bloque de hierro fundido de una antigüedad venerable y una culata de 16 válvulas, pero los diseñadores claramente no contaban con una vida útil excesivamente larga del motor. En los motores X16XL anteriores al rediseño, el grupo de pistones falla, los anillos raspadores de aceite se coquean fácilmente cuando se usan semisintéticos y un intervalo de reemplazo de 15.000, lo que, por supuesto, es todo un problema para los conductores económicos de Opel. El drenaje de aceite es insuficiente, por lo que durante la próxima reparación cambian los pistones por unos más frescos de los motores Z16XE o perforan agujeros para drenar el aceite en los existentes, lo que también resultó ser una salida buena y confiable. La situación. El desgaste de las camisas de las válvulas en la culata es la segunda característica desagradable de estos motores y no se eliminó incluso después de que el motor fue actualizado a Z16XE. Debido a esta circunstancia, es necesario reemplazar los sellos de las válvulas después de un kilometraje de 150 a 200.000 kilómetros cada 30 a 40.000 kilómetros. Al mismo tiempo, muchos se obstinan en no reparar la culata añadiendo aceite, ya que para un propietario estándar de un Opel de esos años abrir el motor ya es demasiado caro. En los motores i16XE y Z16XE más recientes, el grupo de pistones es menos propenso a coquizarse, aunque el problema sigue presente aquí, aunque en menor medida. Pero inicialmente fueron diseñados para aceite con una viscosidad de SAE30 que se utilizó durante una parte importante del kilometraje. Pero el quemador de aceite todavía los visita con un kilometraje de 150 a 200.000, lo que requiere la reparación de la culata y, a menudo, el reemplazo del grupo de pistones. El sistema de alimentación del motor tampoco es perfecto. Los motores X16XL tienen un acelerador electrónico con control de ralentí integrado y no tienen sensor de flujo másico. Este circuito es más sensible a fallos en el sistema de admisión, sincronización de la sincronización y estanqueidad del colector de admisión. Además, la EGR tiene diagnóstico, lo que significa que no se puede apagar simplemente con una junta de hojalata. Todas estas piezas tienen una vida útil limitada, se reparan con extrema renuencia y es difícil influir en su vida útil. Y si en el caso del módulo de encendido es suficiente cambiar las bujías económicas con más frecuencia y con el acelerador, los filtros de aire y limpiar el sistema de ventilación del cárter, entonces, en el caso de la computadora, se requiere un trabajo extremadamente costoso para mover el módulo de control o soldar nuevos conductores. O la compra, aún más cara, de una unidad nueva. Encontrar una unidad de control usada correctamente desvinculada, e incluso en buenas condiciones, es difícil, y reemplazar las unidades como un conjunto con un inmovilizador también es costoso.
En definitiva, no existen soluciones baratas. Los motores 1.8, después de la actualización en forma de la serie X18XL y 18XE Z18XE, esencialmente repiten todas las características y desventajas de los motores 1.6 antes mencionados, con los que están relacionados en muchos aspectos, tienen bloques de cilindros y culatas similares. Pero aquí el apetito por el aceite se produce con un kilometraje notablemente mayor, se pueden contar con 250.000 kilómetros de funcionamiento sin problemas incluso con un cuidado mínimo, y la culata se desgasta menos. Lo más probable es que esta atracción de generosidad sin precedentes se produzca debido a velocidades de funcionamiento más bajas y arranques más raros. Aún así, el 1.8 tiene notablemente más empuje que el 1.6, hasta 170 Nm frente a 150, y se consigue en un rango de velocidades más amplio. El motor 2.2 de la serie Z22C, que apareció después del año 2000, se considera uno de los más indeseables de este coche. Si intentamos describir brevemente sus deficiencias, entonces es demasiado caro para este automóvil económico, tiene repuestos y componentes costosos. Los motores diésel del Vectra B no son especialmente populares y, por tanto, es difícil hablar con más detalle sobre su funcionamiento. Pero estos motores están lejos de ser los peores representantes de los motores diésel. Tanto los motores 2.0 como los 2.2 tienen un grupo de pistones duradero y una buena culata, un sistema de potencia bastante simple con una bomba de inyección controlada electrónicamente y una larga vida útil de la turbina. Y si en Rusia carecen de liquidez, en la vecina Bielorrusia gozan de un merecido respeto. Esta es toda la información sobre los problemas del Opel Vectra B. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.